¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Matrioscas muy contentas de estar con ustedes, por supuesto también contentos en la producción de que nos permitan llegar hasta donde están. Y esta alegría se multiplica porque este programa, el que es ya una comunidad en el que se han sumado investigadoras, productores, técnicos, conductoras, escuchas. Yo sé que hay gente que no nos ve, no llega al monitor, pero está con el audio llevando su día a día, quienes hacen sus sugerencias, quienes comentan en las redes. Todas estas personas han logrado que Matrioscas tenga un espacio y que este año justamente tenga una nominación dentro de la televisión, que es la nominación TAL, que se refiere a la televisión latinoamericana, que tiene televisiones de América Latina, preciso. Y en estas nominaciones estamos el programa de Matrioscas como comunidad, en lo que refería al principio a 3 categorías. Y estas categorías tienen características. Una de ellas es identidades colectivas. La otra es perspectiva de género y derechos humanos. ¿Cómo la ven? Valiosísima estas nominaciones, y ya el solo hecho de que este programa sea nominado es una gran diferencia y es un aprecio por este trabajo colectivo y por esta insistencia de la producción y de la propia UAA de generar espacios de diálogo, reflexión, que oxigenen y que permitan mejores oportunidades para la ciudadanía. Entonces, pues estamos súper contentas y contentos y con las ganas de que esto pues llegue a su final. Ya con oportunidad, y en su momento les avisaremos qué se traduce estas nominaciones. Y pues bueno, después de esto regresamos a nuestro programa. Es nuestro programa 177 y este programa se llama Ahora que no estás aquí. Qué bonita expresión para hablar de algo tan complejo, tan lleno de perspectivas, de situaciones sociales, de situaciones de intimidad, de emotividades, de presupuestos, porque justamente la muerte es un tema que permea y somos la única especie que tiene conciencia de que la vida es tan cortita y que a veces no la aprovechamos, pero también en torno a la muerte construimos nuestros rituales, nuestra manera de vida, nuestras estructuras sociales, distribuimos nuestros espacios. Es una incidencia que cuando llega enfrentamos, pero que siempre la tenemos presente en el día a día, es parte de nuestro cotidiano. Y para ello tenemos el gusto de tener a la licenciada Damaris Sánchez Villegas. Ella es psicóloga de cuidados paliativos. Muchas gracias, Damaris, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros la licenciada Claudia Elena Rosas González. Ella también es psicóloga, pero adscrita a la Unidad Móvil de Cuidados Paliativos de Licea. Gracias, sabemos que tienen muchísimo trabajo porque pues realmente las instituciones se ven rebasadas por todas estas situaciones, ¿no? Que quisiéramos todos y todas tener un tanatólogo o alguien. Pero pues bueno, vamos ahora a una cápsula que nos tiene la producción, un contenido más bien, para fijarlo claramente, que nos va a permitir como el aterrizaje en este tema de ahora que no estás aquí. El Día de Muertos es una celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, que no solo honra a los seres queridos que han fallecido, sino que también permite una conexión emocional única con el pasado. En lugar de ser un momento de luto, se transforma en una oportunidad para la reflexión, la memoria y la celebración de la vida. Y pues ya estamos aquí de regreso después de este contenido y que nos habla sobre la muerte. Si quieren, vamos primero con Damaris. Damaris, la muerte forma parte de nuestra vida y se habla mucho de esta dualidad que vivimos los mexicanos, ¿no? Y se ha hecho como el eslogan de que nos burlamos de la muerte, que le quitamos lo solemne, pero por otra parte vemos que eso es en fechas, ¿no? Que es como espasmos, porque realmente eludimos o aludimos más bien, o sea, nos zafamos de hablar de ella. Sí, claro, bueno, creo que también es un tema realmente cultural al final de cuentas y de muchas tradiciones.
Y también habla mucho de nuestra historia, ¿no? Al final de cuentas, nuestros antepasados pues veían la muerte como una ofrenda en realidad, y no lo veían como algo malo, al contrario, era un regalo para los dioses. Conforme hemos ido avanzando desde la conquista también que tuvimos, pues justo aquí es donde entra este choque, ¿no? Porque llega otra religión, llega otra forma de ver la muerte, llega otra perspectiva, y entonces, desde entonces venimos arrastrando eso. La realidad es que sí, tenemos un Día de Muertos donde celebramos, donde honramos también, donde tenemos un altar de muertos para ellos, para los difuntos, pero a la vez, en el resto del año, pues nos da miedo hablar de muerte, ¿no? Y siempre es como, el día que te mueras. No digas eso, porque si lo dices es como invocarlo y nadie quiere llegar al final de cuentas. Entonces sí, es algo totalmente ambiguo, pero considero que viene desde mucho, desde esta parte cultural y desde la historia que tenemos también como mexicanos. Claro. Y licenciada Claudia, se dice que no estamos preparados. Obviamente no lo sabemos, ¿no? Es esta parte que incluso en las mitologías se habla que es el destino, el azar, pero tampoco nos preparamos para la muerte en nuestra cultura. No, pues no, ciertamente eso es algo de lo que se habla día con día y lo tenemos, lo vivimos ahí, pero parece que a la hora que nos llega o que nos toca, ya sea con alguien cercano o incluso nosotros mismos, ahí es donde decimos, canijo, no estaba preparado para esto. Pero bien lo dice la licenciada Damaris, ¿no? Es parte de la cosmovisión del mexicano. Nacemos con esto, nos enseñan toda la vida que va a llegar un momento en el que la muerte va a estar presente con nosotros. Sin embargo, bromeamos, pero a la mera hora le sacamos un poquito. Pero, pues bueno, ciertamente ante situaciones, ya sea de una enfermedad o de algo así, podemos empezar a hablar que no que nos preparamos, pero sí que lo podemos ir asimilando o integrando a nuestra vida, a nuestra experiencia. Pero pues la verdad es que nunca vamos a estar preparados totalmente, ¿no? Podemos tener herramientas, pero no una preparación real. Claro. Y también, licenciada Damaris, entiendo que esto tiene que ver porque la tanatología ya la veníamos escuchando en años anteriores, incluso tiene un poquito, una década o algo así, pero no había permeado en lo colectivo, en el discurso, en el día a día. Y ahora las generaciones jóvenes lo plantean como una posibilidad de acompañamiento, ¿no? ¿Cómo surge este acompañamiento tanatológico, digamos? Sí, claro, volvemos a esta parte. Al hacer algo tan ambiguo, pues nunca se halló esta lógica de que también necesitábamos un acompañamiento, ¿no? La tanatología, al final de cuentas, es el acompañamiento al final de la muerte, que luego hay mucha confusión también con ese término y pensamos que la tanatología es para cualquier tipo de pérdida y no, solamente es para el acompañamiento al final de la muerte, ¿no? Tanto al paciente que lo está viviendo como a los cuidadores o a los familiares que están cerca de esta situación. Ha tenido mayor auge, pero sí considero que todavía nos falta más para seguir actualizándonos en esto, todavía nos falta más para seguir llevándolo desde una forma todavía más digna. Hay muchos tabús todavía alrededor, por lo mismo de la muerte, por lo mismo justo de pacientes paliativos, que todavía nos falta como seguir rompiendo más para que pueda seguir creciendo más este acompañamiento tanatológico que buscamos dar, ¿no? Y que en nuestro estado y en todo nuestro país pues es un derecho y una necesidad al final de cuentas. Qué interesante eso del derecho. Y regreso con usted, licenciada Claudia. Plantea esto, ¿no? De que está nuestro imaginario consciente, pero no la llevamos a la acción. Pienso, por ejemplo, cómo nos negamos a su existencia cuando alguien nos ofrece, por ejemplo, un predio o un lugar o un nicho y le decimos, no. Ellos se enfrentan muchísimo a las creencias y a esta idea de que negamos que vamos a hacer uso de ciertos servicios en nuestra muerte, ¿no? Cierto. Pareciera que estamos en la idea de que si no lo nombramos o si no, no existe, ¿no? Y cuando lo nombramos es toco madera, o sea, nosotros no. Claro. Entonces sí es importante ahondar en esta onda de la tanatología, como dices, es muy nuevo, realmente es muy nuevo aquí en México y es difícil empezar a aceptarlo. Si empecemos a lo mejor por aceptar que la muerte es parte de la vida, ¿no? O sea que finalmente todo aquel que nace va a llegar un momento en el que su ciclo va a terminar y empezar a quitarnos esta idea de que necesariamente tiene que ser cuando seamos viejitos o porque una enfermedad muy grave.
puede ser en cualquier momento, ¿no? Cualquier persona viva puede morir. Claro. Un niño, un bebé, un adolescente, y desde ahí hay que empezar a trabajar esta parte para evitar esta negación de la que hablamos, ¿no? Saber que estando aquí en algún momento va a terminar. Puede ser yo, puede ser alguien que yo ame. Claro, la vida implica, ¿no?, el riesgo de Exacto. morir, por ahí Así dice es. un filósofo. Y lo que yo pensaría también, Damaris, es abonando a lo que nos comenta la licenciada Claudia, complementando, ¿cómo acompañar a alguien? Bueno, ustedes profesionalmente, pero cuando hablamos del drama, por ejemplo, en la literatura se dice que la fatalidad es cuando se muere alguien que su ciclo de vida no estaba concluido en el imaginario, ¿no? A un niño, lo que planteaba. ¿Cómo acompañamos a alguien para hacerlo entrar en la realidad, en la comprensión de que todos podemos morir, ¿no? Porque es complejo incluso a nosotros decir, murió y tenía 2 años o tenía 14 años y no pensamos lo mismo cuando es una persona de 90 años y esos juicios son complejos e ingratos, ¿no? Porque los dolores frente a la muerte son distintos, pero no se pueden medir las intensidades. Sí, claro. Bueno, siempre esto va a ser algo multifactorial, ¿no? Tener consciente que cuando decidamos o queremos dar un acompañamiento a alguien que sufrió una pérdida o que está viviendo su duelo anticipado o el mismo paciente que está viendo que se acerca a su muerte, pues es importante considerar que el acompañamiento no es quitar el dolor que se está sintiendo, ¿sí? El acompañar es simplemente ponerte al lado de la persona e irle ayudando a asimilar un poquito más lo que está viviendo y que al final de cuentas cada caso también es único y diferente. Es importante explorar historia de su vida, cuáles son sus creencias también. El apego es algo natural y que todos los seres humanos creamos y por lo tanto la pérdida de apego nos va a generar un dolor, ¿sí? El duelo es inevitable al final de cuentas, así que creo que el primer paso para este acompañamiento, sobre todo en podemos llamarlos experiencias traumáticas, de caos, pues lo primero es ir al pasito, ¿no? Y tratar de comprender cuál es la filosofía de vida de esta persona, porque desde aquí es donde va a reaccionar también frente al dolor, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, la forma en la que te enseñaron a hacerlo desde pequeño, a afrontar la muerte, a ver la muerte, de alguna u otra forma va a ser muy parte de tu futuro en cómo vas a afrontar las muertes en tu adultez, ¿no? Claro. O sea, un niño al que se le ocultó que su abuelito estaba enfermo o que estaba por morir y que lo mandaron a la casa de la tía o algo y que ni siquiera lo hicieron parte del funeral, cuando llegue y no lo vea, pues va a ser un choque tremendo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se va a dar? Pues de la muerte no se habla, de la muerte hay que escondernos, la muerte es algo catastrófico, que por lo tanto conforme vaya creciendo, pues esta experiencia fue parte de su vida y se va a ver plasmado también en otros momentos. Claro, es decir, cómo heredamos los duelos, ¿no? Y a veces no nos planteamos la reflexión si la manera en que nos enseñaron es la manera más adecuada y la más, digamos, edificante, llevadera. Entonces, pues vamos a una pausa en Matrioscas, casi regresamos con este tema de ahora que no estás aquí. Regresamos en Matrioscas y el trabajo que hace la producción porque este programa llegue realmente es un trabajo complejo de armonía, de muchas cosas, pero créanme que es delicioso estar aquí con todos mis compañeros y compañeras. Y pues continuamos con este tema. ¿Qué pasa cuando decimos ahora ya no estás aquí? Vamos a un contenido que nos tiene la producción y seguimos con nuestras invitadas. El duelo es un proceso emocional y psicológico por el que pasan las personas ante la pérdida. No solo se refiere a un familiar, también a la experiencia de un divorcio, despido, enfermedad o la separación de una amistad. El duelo tiene diferentes etapas y cada persona lidia con él a su manera, comenzando por la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pues qué pertinente la información. Cada persona lidia el duelo
con las herramientas que tiene en el momento que vive, con la edad, las creencias, el acompañamiento familiar y la circunstancia. Como que cuántas cosas se atraviesan. Le preguntaba a la licenciada Claudia si hay algunas maneras de aprender a vivir la muerte, a entenderla, a sobrellevarla. No sé cuál sería la palabra correcta. Sí, aprender a hacerla parte de nuestra vida, ¿no? Ahorita en lo que nos mostrabas a tu público y a nosotros, esta parte del duelo, ¿qué es el duelo? Pues justamente ahí lo explica, ¿no? Es una respuesta emocional ante una pérdida. Y esta pérdida implica pérdida de muchas cosas, ¿no? No solo es, se va una persona, hablando de una muerte propiamente. En caso de una enfermedad, se va mi salud, se va lo que yo era o lo que yo hacía, ¿no? Los cambios en la familia. Ante una pérdida, la pérdida se manifiesta en todas las áreas y las esferas de una familia y de una persona. Entonces, pues bien lo dices, ciertamente no hay una fórmula. Ciertamente cada persona lo va a vivir de manera individual, personal. Si hay una forma adecuada, pues bueno, vivirlo. Yo creo que eso es la mejor forma. Vivirlo y aceptarlo. Se dice fácil, pero tenemos que atravesar estas etapas por las que mencionaron justamente. Y a veces vamos a pasar por ellas sin darnos cuenta, ¿no? No podemos decir, estamos negando y ya no pasó nada y ya estoy muy enojado, no. A veces sin darnos cuenta navegamos entre cada una de ellas y esa es la forma correcta de acercar este proceso a mi vida. Vivirlo, sentirlo, permitirme sentir todo lo que un duelo conlleva. Desde una tristeza, desde negarlo, enojarme, se vale enojarse, ¿no? Evadirse, ¿no? Exacto, está pasando algo difícil en mi vida, por supuesto que necesito espacio, necesito momento, necesito tiempo para asimilarlo. Hasta que yo lo haya hecho consciente tanto en la parte emocional como en la parte racional, es cuando entonces ahora sí voy a poder trabajar otras cosas. Pero de inicio eso, o sea, vivirlo así como viene. ¿Va a doler? Por supuesto que sí. Claro. Eso ni cómo negarlo. Pero también es una experiencia gratificante, es una experiencia que puede ser enriquecedora y de crecimiento para las personas que lo atraviesan y que lo comparten con otras personas, ¿no? Claro. Fíjate, Damaris, nos dice la licenciada Claudia Elena que puede ser una oportunidad, ¿no? Porque, pues decía la gente mayor, el problema no es el que se va, sino los que se quedan, ¿no? Sí, claro. Pero también pienso que ustedes asisten a personas en cuidados paliativos. Y en este sentido, yo me gustaría que tú ahondaras un poco más en las fases, desde que sabemos que tuvimos la pérdida o sabemos que nosotros vamos a morir. Y estas fases, ¿cómo las clasifican ustedes sin que sea tajante, ¿no? Pero entiendo que tienen umbrales para decir cuánto tiempo, más o menos el promedio, ¿no? Entre lo habitual en las personas. Claro, bueno, creo que va a ser un poquito complejo esta parte, pero sí, es importante nosotros también siempre tener de dónde partir. Cuando vemos a un ser humano que tiene un malestar, siempre nos va a generar algo, a todas las personas, a quienes estamos alrededor, a quienes se dedican a estudiar la conducta humana sobre todo, ¿no? Desde que los investigadores, los científicos empezaron a dar cuenta que los humanos tenían algunas conductas justo humanas no muy normales, pues quisieron empezar a investigar y por lo tanto de aquí es donde empezó a nacer pues todo el por qué el duelo y cómo es que podemos dividir el duelo, ¿no? Hay mucha información del duelo, pero a mí siempre me gusta mucho partir desde cada mente es única y diferente y ni teniendo toda la información, todas las fases, toda la bibliografía, vamos a poder estar seguros de que vamos a comprender esa mente que está en duelo. Hay etapas, claro, que nos pueden ayudar un poquito, es una guía, eso creo que es muy importante, saber que la información que tenemos solamente es una guía, pero hay que tener mucho cuidado también de no etiquetar a lo mejor precisamente en fases, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la intervención cuidamos mucho el no
Cuando damos la intervención cuidamos mucho el no etiquetar, ¿sí? Entonces siempre como aunque tengamos nosotros información de esto puede convertirse en un trastorno a lo mejor, en que está afrontando de esta forma el dolor, en que existe a lo mejor esta etapa de que escuchábamos ahorita en el escrito, negociación, enojo y todo, cuidamos ese material solo tenerlo para nosotros, para poder comprender un poco mejor la conducta que la persona está teniendo, ¿sí? Al inicio, pues depende de muchas cosas, ¿no? Podemos encontrarnos a familiares que a lo mejor desde el inicio, cuando tienen la información de que la enfermedad ya es terminal, pues podemos encontrarnos que no lo van a querer compartir con el paciente, ¿no? La famosa conspiración del silencio que nosotros llamamos. Entonces, ¿cómo es? Conspiración del ¿Y a qué silencio. se refiere específicamente? Cuando, por ejemplo, los familiares o incluso junto con el médico, existen dos, la que es más vista es esta, donde los familiares o el médico deciden no comunicarle al paciente estas malas noticias, ¿no? Ya cuando hablamos de que es cáncer o que a lo mejor ya no hay un tratamiento curativo, también pasa que el paciente decide hacerlo con la familia y el médico, pero eso es muy poco de ver, porque la mayoría de veces el médico se acerca directamente con los familiares. Esa es una forma de afrontar el dolor. ¿Y es válida que le omitan la información al paciente? Es esperado. Aquí no me gustaría catalogar si es algo bueno o malo. Realmente, por ejemplo, nosotros en la intervención que hacemos paliativista, pues no es muy funcional, ¿sí? Porque justo no estás permitiendo que el paciente pues viva su duelo anticipado, ¿no? Algo que nosotros siempre tratamos con los cuidadores, nunca llegamos de está mal lo que estás haciendo, jamás, siempre, porque ellos también están afrontando su dolor con lo que pueden y con lo que tienen. En su idea es estoy cuidando a mi paciente, en su idea es le estoy evitando más dolor, ¿no? Entonces lo que tratamos es más guiarnos desde el todos tenemos derecho a decidir qué queremos en nuestra muerte, ¿no? Y no vamos a poder decidir o acompañar a él a llegar a este punto pues si ni siquiera sabe lo que tiene. Vamos a encontrarnos a otras familias que tienen muy integrada la muerte y sí pasa, es poco de ver, pero también pasa. Que inmediatamente lo platican, no significa que no haya dolor, hay claramente dolor, pero tienen más facilidad de integrarlo, de afrontar. Y pues poco a poco se va viviendo, ¿no? Como comentaba la licenciada Claudia, es un proceso que se vive a nivel emocional, pero también a nivel físico, a nivel cognitivo. Y conforme va pasando el tiempo se va guiando. Hay bibliografía que nos dice que un duelo sano, normal, debería ser entre 6 meses, 1 año. Yo lo refutaría mucho, ¿verdad? Creo que cada relación que tenemos con cada ser humano en este mundo es tan única y tan diferente que es muy egoísta solo quererlo encasillar a en 6 meses tienes que olvidar o en 6 meses ya no le tienes que llorar. No es tan sencillo, cada caso es diferente. Pues yo le preguntaría también a la licenciada Claudia, en este sentido yo creo que es interesante cómo podemos apoyar y algo que se refiere a los cuidadores y a la familia. Podemos decir, yo sé de casos de personas que han querido que su familiar siga vivo, incluso en condiciones casi inhumanas. Tenemos derecho también a esto que se ha llamado la muerte digna, ¿no? Claro. Híjoles, es un tema bien padre, del que podemos hablar toda la mañana. Pues sí, justamente ante estas situaciones, ante casos como estos que nos platican, por supuesto que el familiar va a querer mantener a su ser amado en las mejores condiciones siempre, ¿no? Pero a veces pareciera que se nubla un poquito esta visión y empezamos a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y llegamos a algo que se conoce como la obstinación terapéutica. Te mantengo con vida, sin importar el cómo, ¿no? Y vemos a pacientes que están llenos de sondas, que están intubados, con unos tratamientos invasivos horribles y que a veces el mismo paciente no lo quiere, ¿no? Entonces, como dice, no podemos decir si se vale o no se vale, ni juzgar, hacer un juicio de valor, no, porque justamente la familia hace lo que hace desde el amor, ¿no? Desde el querer que estés conmigo, desde el querer que estés bien. Entonces, más bien orientar y compartiendo la información clara, información veraz. ¿Sabes qué? Ante esta situación está sucediendo esto y esto y esto. Reconocer dónde estamos, reconocer que también ante una enfermedad, la enfermedad está y muchas veces llega para ya no irse. Entonces, en la medida de que tú paciente y tu familia puedas entender que va a quedarse contigo y que no hay vuelta atrás en esta historia, pues entonces ahora sí miramos hacia adelante. Y ahí empezamos a trabajar esta parte del duelo anticipado.
estoy perdiendo, qué está sucediendo conmigo, hacia dónde voy, y el día que termine mi vida, ¿qué sigue después de eso? Porque eso también es muy importante, ¿no? Mis creencias ante lo que pueda venir. Podemos hablar con una familia con muchos recursos emocionales para afrontar y toda esta situación, y cuando ya el duelo está bien aceptado, bien consolidado, claro, no sentido, porque eso lo va a vivir en su momento, podemos llegar a hablar entonces de algo también que se conoce como las directrices anticipadas. ¿Qué quiero yo? Claro. ¿Cómo quiero que se me trate? Para evitar justamente esto de lo que hablas, de esta obstinación. Yo no quiero que me lleven al hospital, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me hagan este tratamiento o esta otra cosa. Y se puede dejar incluso por escrito estas situaciones, ahorita se podemos hablar de eso también si gustas. Tú dejas dicho qué quieres, cómo lo quieres, y la familia tiene la obligación de respetarlo y de asumirlo. Y de esta forma, fíjate, le estás dando manejo a este duelo, a esta enfermedad, estás previniendo esta situación que por dolor y por amor puede llegar la familia a solicitar eso, pero también si los acompañas, si les sabes dar la información y las herramientas, se puede prevenir situaciones de más dolor, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ante todo lo que se procura es el bienestar de la persona que se despide y del contexto, ¿no? Con justa razón se dice que cuando se muere una persona, no se muere un ser humano, sino se muere algo. En esta idea de que es tanto el contexto, los rituales, la familia, los hábitos, los espacios físicos. Estamos hablando sobre, ahora que ya no estás aquí, es el tema de matrioscas. Tenemos una pausita, regresamos. Regresamos en Matrioscas. Se dice que las despedidas son difíciles, pero que la única despedida que existe, que es el duelo real, es la muerte. Y es un tema muy interesante del que estamos hablando hoy y que nuestras dos especialistas nos están acompañando a entender todas las esferas que rondan en torno a este asunto. Y la producción nos tiene otro contenido que nutre también este diálogo. Para transitar en el túnel del duelo, necesitamos conectar con las emociones menos agradables de este proceso, como son la frustración, la rabia, la tristeza o la envidia, a través de momentos y personas que nos permitan hacerlo, nos apoyen y acompañen. Asimismo, necesitamos conectar con la esperanza, con emociones agradables o con la motivación para vivir. Qué interesante este contenido. Necesitamos conectar con emociones agradables. Platicábamos aquí en el Inter y le comentaba a la licenciada Damaris de esto de la voluntad anticipada, de que todos tenemos en la mente una manera en la que deseamos, o al menos tenemos como bocetado cómo esperaríamos despedirnos de este mundo, que es válido, legítimo, individual y privativo. Nadie más sabe cómo queremos, pero de la importancia de platicarlo y de cómo se da esta voluntad anticipada. Sí, claro que sí. Bueno, antes como de explicar un poquito la forma legal en la que está funcionando ahorita la voluntad anticipada, al menos en nuestro estado, sí me gustaría mucho recalcar que la voluntad anticipada es algo que todos debemos de considerar. Tengamos alguna enfermedad o no tengamos ninguna enfermedad. Por en caso de que en algún momento también llegáramos a tener algún accidente o algo inesperado, pues que nuestra familia sepa qué es lo que nosotros quisiéramos con nuestro cuerpo en caso de que nosotros no pudiéramos decidir. Entonces, eso es algo muy importante que justo se enlaza con lo que hablábamos al inicio, ¿no? El hablar sobre la muerte, incluso hablar sobre nuestra propia muerte, o el acercarnos con nuestra familia, ¿no? Oye mamá, oye papá, si un día tú llegaras a estar en tal situación y tú no pudieras decidir, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría donar tus órganos? ¿Te gustaría que te intubaran, que hiciéramos hasta lo imposible en el hospital? ¿Te gustaría que te lleváramos a casa, que fallecieras ahí? En términos ya más legales, es muy importante reconocer que aquí en Aguascalientes es de los pocos estados en donde se puede ejecutar lo que es el formato de voluntad anticipada. La Unidad Móvil de Cuidados Paliativos de Secretaría de Salud está a cargo de este formato, en donde pacientes que cuentan con algunos criterios pueden llenar este formato en conjunto con la coordinación del programa.
y pues es algo que tiene totalmente validez legal. Este documento, ¿de qué se trata? Bueno, este formato nos habla qué es lo que quieres en tu cuerpo en caso de que tú no puedas decidir en algún momento, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos tú quieres y qué tan invasivos quieres que sean o qué no tanto lo son? También hay un apartado donde viene de donación de órganos y también hay un apartado donde puedes incluso agregar qué quieres que se haga a lo mejor con tus cenizas, con tu cuerpo, dónde quisieras estar o dónde no. En algún momento cuando nos tocó firmar, recuerdo mucho que la paciente nos pedía y ahí se anotó en el formato que sus cenizas fueran, por ejemplo, aventadas al mar, ¿no? Entonces, este formato sirve para eso. Suele funcionarnos mucho para familias que suelen ser muy conflictivas, donde suele haber como también mucha familia, ¿no? Y diferentes opiniones. Claro. En donde, por ejemplo, no, mi mamá no quiere ser llevada al hospital, pero ¿cómo no la vamos a llevar? ¿Cómo no vamos a hacer nada por ella, no? Y los otros hermanos, no, pero pues ella quiere estar aquí y pues al final de cuentas la opinión de la paciente no cuenta. Aunque a lo mejor la paciente ya dijo, yo no quiero ir, siguen ellos en el conflicto. Entonces, este formato ayuda demasiado para ellos. Existe también el documento, ese sí tiene que ser ante notario, y el documento sí es para cualquier persona, tú puedes ir y puedes solicitarlo también de alguna otra forma, pero el formato es más específico, algo que la unidad móvil de cuidados paliativos da. Ha pasado que a veces sin necesidad de que haya este trámite legal, cuando nuestros pacientes también ya están en una agonía muy intensa y que ya no hay esa oportunidad, pues nada más se verbaliza, ¿no? O sea, y muchas veces nos evitamos muchos conflictos familiares con el simple hecho de preguntarle al paciente. Claro, claro, y es muy interesante. Yo pienso, licenciada Claudia, hasta dónde llega esta voluntad anticipada y qué importancia tiene que les enseñemos a los más jóvenes a hablar de eso, ¿no? Y sobre todo en el caso de los cuidadores, ¿no? Yo referiría a esto. ¿Qué pasa cuando, bueno, la persona ya falleció? Yo quisiera que usted puntualizara en los aspectos que quedan, porque cuando a uno le ha tocado un familiar que fallece, la situación es justamente compleja. El que le toca en el funeral hacer los trámites, ¿no? Considerar todos estos elementos dentro de la muerte, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esos que están ahí implicados desde esto hasta que nos despedimos materialmente del cuerpo, ¿no? Jacques Nancy es un filósofo que ha reflexionado sobre el cuerpo y decía, un cadáver es una situación incómoda porque no está vivo, no le podemos dar el trato de algo vivo, pero no es cualquier cosa muerta ni es un objeto. Entonces, ¿qué hacemos después del duelo? ¿Qué escenarios se nos presentan? Ya sabemos que murió, nos dan el certificado de defunción y sigue un oleaje de situaciones muy rudas, no es solo el proceso de la muerte. Así es, muy rudo en cuanto a todos los sentidos, en cuanto a lo social, ¿no? A lo social, a la parte emocional. Importante aquí recalcar, cuando recién muere alguien, y como dices, lo primero a resolver, el certificado de defunción, las situaciones administrativas, todo esto, muchas veces la familia o las personas que están más cercanas entran en un estado de pausa, ¿no? Y a mí me gusta psicoeducar a mis familiares y hacerles saber que ese es un momento todavía no de duelo, es un momento de luto, ¿no? Porque ellos me dicen, es que se murió ayer y hoy estoy en duelo. Me gusta enseñarles y decirles, ¿sabes qué? El día de hoy todavía no inicias tu proceso de duelo. Este es tu momento de luto. ¿Qué pasa en ese momento de luto? Que todo se vuelve rudo. Bien usaste esa palabra. Y esto rudo es, hay que resolver esto, hay que ver qué le vamos a poner de ropa, hay que ver a quién le vamos a avisar, a quién le hablamos, todas esas situaciones. La fotografía que vamos a poner. Son cosas mínimas, pero son máximas. Exactamente, que en ese momento, ay, híjole, parece que no lo puedo resolver. Entonces, hablar de la muerte antes de que la muerte llegue me va a ayudar con estas situaciones. Ya bien lo decía la licenciada Maris, si yo desde antes digo, ¿sabes qué? Yo quiero que se haga así, 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 incluso puedo designar, me gustaría que tú seas quien resuelve las situaciones de mi dinero, tú lo de terrenos, tú esto, va a disminuir el distrés familiar muchísimo. Pasó y no le avisé a nadie. La sugerencia que yo les hago es designen a un familiar
que pueda ir llevando cada una de estas situaciones, poco a poco. Nada, hacerle saber que no hay prisa. Parece que tenemos que resolver de ya, ahorita y hablar y todo, y no estamos conectando con la emoción, que también es importante, ¿no? En ese momento. Entonces, designar a alguien, que esta persona resuelva, junto con otras personas, por supuesto, no cargarle la mano a una, irnos a paso. Primero esto, cuando lo termine me voy a lo que sigo, porque todo me abruma, todo se me junta al mismo tiempo. Pues reconocer qué le gustaba a mi familiar, el que quería, el que no quería, y esas situaciones me van a ayudar mucho a tomar estas decisiones. En ese momento hay gente que llora, hay gente que no llora nada, y pareciera que los que están alrededor son buenos para juzgar y decir, no, mira, fulanito ni una lágrima, no le dolió nada, ¿no? Es ahí donde les recuerdo esto. Estamos de luto. El luto es otro momento, es un momento para que la sociedad me acoja, la sociedad me reconozca que acabo de perder a alguien. Legitimar el dolor. Exactamente, justamente esa es la palabra, ¿no? Incluso los funerales, pues tienen una razón de ser. Estamos frente a un cuerpo incómodo, como lo mencionas, pero tengo que seguir tratándolo con dignidad, porque sigue siendo un ser, sigue siendo el papá de alguien, sigue siendo el hijo de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a legitimizar? Viéndolo, acercándome, recordar que estoy aquí, y parece que en ese momento todavía estoy como a medias tintas, pero posteriormente esto va a ayudar a que mi duelo, cuando inicie, empiece a elaborarse de una manera correcta, de una manera real, de una manera que sé que estuve ahí, que sé que sucedió esto, y eso me va a ayudar a identificar las emociones que más adelante voy a vivir y a expresarlas adecuadamente para poder acompañarme en este proceso de duelo, ¿no? Pues bueno, sugerencias con esto de lo administrativo, te digo, si se puede dejar dicho desde antes, qué mejor. En este formato, como te comentaba Damaris, ahí podemos dejar dicho todo esto, y si no, platíquenlo. Luego la gente nos dice, pero ¿cuándo es buen momento de platicarlo? Hoy, el día que sea, claro, ¿no? Lo más seguro es que salga, a lo mejor perdemos a un conocido y resulta que cuando llegamos ya del funeral o así, como que empezamos a hablar sobre eso y ay, cuando yo viva una situación similar, a mí no me hagan esto, o por favor a mí háganme esto, yo preferiría esto, ya lo estamos hablando ahí. Entonces hay que hacerlo parte de la vida. A lo mejor el día de mañana que se conmemora el Día de Muertos, momento de recordar a quienes ya no están y platicar, ¿sabes qué? Cuando sea mi momento, yo sí quiero esto. Y hasta decir que quiero en mi ofrenda, ¿no? Claro, y hablando de esta idea de la ofrenda, esta complacencia y respeto por los muertos. Yo pienso en un ejemplo, ¿no? Mi abuela tenía 103 años y ella suplicaba y decía, yo ya quiero morir, ya me quiero despedir, ya quiero descansar. Y a todo el mundo le parecía escabroso porque ella decía, ya, o sea, es necesario, es imprescindible. Y cada vez que despertaba ella decía, estoy bien, pero ya no quiero estar aquí. Lo que estaría mejor si descanso. Y esta idea de la muerte como descanso que es tan importante, ¿no? Sí, claro. Voy a retomar lo que comentaba la licenciada Claudia. Al final de cuentas no es solo una persona quien está muriendo. Es tu papá, es tu mamá, es el esposo de alguien, es alguien a quien amaban mucho, ¿no? Y entonces no es tan simple como la parte de decir, pues ya murió y ya no hay nada. Claro. Y creo que ese es un conflicto también muy grande. El saber que a alguien a quien amas tanto está en un lugar tranquilo y está descansando, pues también puede ayudar mucho en tu proceso de duelo, ¿no? Claro. Y justo, seguir tratando con dignidad aunque esa persona no esté. Claro. Siempre algo que trato de retroalimentar mucho en los procesos de duelo es, ya no está físicamente, pero él permanece de otras formas, ¿no? Claro que sí. Entonces creo que eso es algo también muy importante de rescatar. Qué valioso y qué importante que nosotros tengamos conciencia de ese espíritu que queda y más allá de la religión, sin pensar en ninguna directriz moral, estos vínculos que se trazaron y que quedan para siempre, estas huellas en la memoria que nos dan nostalgia y estos aprendizajes, porque finalmente nos acompañamos en la vida, uno a otro viviendo, pero también uno a otro y a otra muriendo. Vamos a una pausa en Matrioscas, regresamos.
Regresamos en Matrioscas al último segmento de este programa que ha sido tan conciliador y tan valioso porque tenemos dos especialistas en tanatología que nos han explicado un poco de cómo vivir este camino hacia el final. Y pues la producción también tiene sus anotaciones en este último contenido. El Día de Muertos es la fecha en la que nos es posible dialogar con los seres queridos que se han ido. Traerlos de vuelta y, sobre todo, reflexionar que nuestra vida en algún momento llegará a su fin, lo cual nos dará la oportunidad de disfrutar el presente con aquellos que aún están y, al mismo tiempo, pensar que, aun cuando hayamos dejado este mundo físicamente, continuaremos vivos en las mentes de las personas que nos aman. Con este mensaje tan abrigador, tan alentador y esa voz preciosa, uno está pensando con menos terror en la muerte. Regresamos entonces con la licenciada Claudia. Algo que platicábamos ahorita en el pedacito que teníamos era que uno de los sentidos de la religión o de la vida espiritual es darnos la esperanza, ¿no? De un buen morir, de un morir con otro estadio, con otra manera de vivir. Y justamente en nuestro país tenemos esa fascinación, o generamos esa fascinación en el mundo por la sacralidad que le damos a los cuerpos, a la muerte, al vínculo con las personas, a sus gustos, ¿no? Claro. No, pues, ¿qué hablar sobre esto? Recordar que esta fecha es perfecta justamente para toda esta situación. Yo creo que ante el Día de Muertos, muchos duelos se sienten nuevamente, ¿no? A pesar de que pareciera que ya lo tengo concluido, este día recuerdo a quien ya no está y eso se siente. Entonces, qué mejor momento para recordarlos, para hacerlos presentes en el acompañamiento que hacemos con familiares que han perdido a gente valiosa. Recordamos esto justamente, que quien se va físicamente, se quedan en esencia, ellos se quedan los recuerdos, los valores, todo, ¿no? Las memorias, todo esto. Entonces, el día de hoy y mañana, tratemos de recordarlos, vivamos este momento honrándolos, incluso en las fechas que se avecinan, la Navidad, claro, y todo esto. Algo que nos puede ayudar mucho es hacer estos rituales personales a modo de reconocimiento, a modo de despedida también, de nuevos cierres para los que ya no están, agradeciendo quién eres, agradeciendo lo que me diste, lo que has hecho por mí, todo lo que significas para nosotros, aunque físicamente no estés, claro, permaneces, ¿no? Hablar de muerte es hablar de vida, claro, y eso entonces me hace llevar a valorar a quienes están aquí también, a empezar a dejar momentos, cómo me quiero quedar, claro, cuando yo ya no esté. Fíjese, ¿no?, que me hace pensar en algo. Yo leía en un contenido que decían que las personas como ustedes, tanatólogas, que están tan cerquita en el borde, tenían experiencias de decir de qué se arrepentía la gente en el último tramo de su vida, cuando sabía que iba a morir o cuando era inminente, ¿no? Que llegaba de un accidente ya en trance. En su experiencia, ¿qué es lo que la gente más lamenta en sus últimos momentos cuando tiene esa conciencia de muerte? O ellos o los familiares. Ajá. Híjoles, yo creo que lo que más me ha tocado identificar o que me han compartido ha sido pues esta falta de tiempo con sus seres queridos. Es decir, sí, yo viví, yo los amo y se los hice saber, pero me faltó estar más con ellos, más presente. Entonces, pues, ¿quién nos lo puede enseñar mejor que quienes están en esa situación, verdad? Claro. Y si ellos nos lo están transmitiendo, yo creo que sí deberíamos de tomarlo en cuenta y considerarlo para eso. Generemos momentos, generemos experiencias para que cuando no estemos, nos sigan recordando y sigamos estando aquí, y podamos trascender, podamos desplazarnos hacia donde sea que vayamos, porque finalmente eso también es algo que nos da paz, como bien mencionas, ¿no? Es algo que la vida eterna, sea o no religiosa, no me quiero meter en esas zonas, pero ¿qué sigue para mí? ¿Hacia dónde voy? Claro. ¿Y cómo me quiero quedar?
para los que se quedan, ¿no? Entonces, qué mejor que dejar algo bonito, como quiero que me recuerden, como quiero que digan, ay, esta persona le gustaba hacer esto y eso se queda con nosotros para siempre, generaciones. Tan cierto es, ¿no? Que yo veo que la gente que vivió en armonía, en amor con otras personas, tiene un final como, si no totalmente pacificante, reconciliador, de conciliación con la vida. Y creo que las personas que tienden a ser hostiles o hicieron mucho daño, incluso aunque no tengan una religión, no se despiden tan ligeros o ligeras, ¿no? Ajá, sí. Eso me parece muy interesante, Cierto. porque en algún momento me tocó estar así en situaciones con personas que vivían eso y lo vi. Y a propósito, licenciada Damaris, queremos aprovechar el espacio para que nos cuente, creo que va a impartir un taller, ¿no?, que tiene que ver con esto. Sí, justamente muy enfocado a estas fechas, que sabemos que se activan muchos duelos también, y si sumamos que a lo mejor hemos tenido alguna pérdida muy reciente justo en estas fechas, que no solamente es el Día de Muertos, viene lo que es Navidad y Año Nuevo, y también son temporadas que reactivan muchos duelos, y sobre todo duelos que a lo mejor no se han elaborado o trabajado. Voy a impartir un taller que se llama En el Camino de la Pérdida. Es un tallercito pequeño de 4 horas, el 14 de noviembre, en instalaciones de Trascender Psicología. El número de contacto para poder solicitar mayor información y todo es 449-118-2737. Y la ubicación en donde se va a impartir es en la calle Dr. Carlos M. López, número 303, en la Colonia Industrial. Tiene un costo por participante de 450 pesos y pues también tiene un cupo limitado. Por lo mismo de que tratamos de cuidar que estos espacios pues son espacios de mucha vulnerabilidad, pues que también sean de preferencia grupos pequeños. Entonces, pues sí hay que mandar, si alguien está interesado o algo, hay que mandar rápido el mensajito o algo, porque hay cupo limitado. Claro, y en esta experiencia de muerte-vida, dualidad, si quisiera hacer pues unas, digamos, sugerencias, recomendaciones, observaciones a quien nos escucha sobre esta idea de la muerte. Claro, pues bueno, antes que nada permitirnos sentir, ¿no? Hace un momento también la licenciada Claudia lo comentaba, pues la mejor forma de vivir un proceso de duelo pues es conectando con este dolor. Pero no solamente es conectar con el dolor, porque si no entonces no va a tener un sentido. Es conectar con el dolor e integrarlo también. La pérdida de una persona no significa que te tienes que despedir o tienes que soltar a esta persona. La pérdida de una persona es aprender a vivir sin ella en un plano físico, porque en otro plano va a seguir contigo. Qué bonito, qué bonito. Y Claudia, ¿tú qué nos dirías con tu experiencia tan fuerte? Porque ustedes son personas de contención. Sí. Pues, ¿qué les diría? Pues justamente eso. No temamos al duelo, no temamos a la muerte. La muerte está con nosotros, nos acompaña siempre. Entonces, aprendamos, reconozcamos que es parte de la vida, no es algo a lo que debemos de temerle, y que qué mejor que trabajar por una muerte digna, como yo la deseo. Yo sé que no está en mis manos elegir de tal o cual forma, pero lo que sí pueda dejar en claro, hacérselo saber a las gentes que me van a rodear, a las gentes que me aman y que le van a dar seguimiento a esto, porque esto finalmente me va a permitir a mí morir dentro de mis deseos, en lo que yo pueda cambiar, hacerlo de la manera que yo quiero. Y justamente cuando ya no esté, las personas que se quedan, pues también se quedan con eso bonito. De saber que yo estuve bien, de saber que proporcionaron lo que yo hice, saber que quería, que necesitaba, y que ellos van a seguir integrándolo a su vida, como bien lo comenta, que pues no hay otra forma de decirlo, ¿no? La pérdida es aprender a vivir con ella. No es olvidarme, no es darle la vuelta a la hoja y punto y aparte. No. Aquí está, se queda. Hay que aprender a vivir con ella, a hacerla parte de mí y hacerlo con amor, ¿no? Darle un significado de amor y de aprendizaje, para poder transmitírselo también a los que vienen detrás de mí, ¿no? Claro, pienso en un ejemplo de la literatura.
por ejemplo, Juana la Loca, ¿no? Llamada así, porque no podía desprenderse del cuerpo físico de su esposo, y porque esto se me hace como una metáfora de esta idea de despedirnos de una manera conciliadora, ¿no? No podemos cargar, por ahí leía en un texto de tanatología, que decía que no podemos cargar con un cadáver toda la vida, que lo que tenemos que hacer es justamente lo que nos dice Damaris y Claudia, integrar esta experiencia del círculo de la vida a la nuestra, conservar de las personas aquello nutritivo que nos dejaron, las experiencias, los recuerdos, que nos permitan hacer la vida más llevadera y que lejos de estar martirizándonos, muriéndonos poco a poco. Dicen que si uno se descuida, los cuidadores, sobre todo en enfermedades terminales, o si uno se hace codependiente de alguien, después de una muerte viene una secuencia de muertes. Y justamente de lo que hemos platicado en este programa es de la vida, del sentido de la vida, que tiene que ver directamente con la muerte. Vivamos hoy, amemos hoy y recordemos a aquellos que nos dejaron tanto. Ahora que ya no estás aquí, podemos integrarte a la vida y vivir contigo. Que tengan buen día y gracias Damaris y Claudia por estar con nosotros. Gracias a ti.